Hermanos, a todos nos gustan las marcas. ¿Quién no le gusta traer unos zapatos Nike, un buen pantalón, una buena ropa, un buen teléfono? Pero en ocasiones podemos caer en algo que es algo complicado, es decir, en las imitaciones, ¿no? No es lo mismo tener unos zapatos Nike que tener unos zapatos Nike, ¿no? Hay una gran diferencia. Y mis hermanos, bueno, según el director del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, el 40%, escuchen bien, el 40% del mercado del arte se compone de falsificaciones. Ni siquiera las obras acompañadas con alguna certificación se libran del riesgo de ser falsas. Y no es que los expertos de arte sean fáciles de engañar, es que a pesar de todos los avances en tecnología que tenemos, demostrar que un cuadro es falso es muy difícil. Por ejemplo, en sus inicios había un holandés llamado Jan Meegeren. No sé si se pronuncia así, pero perdonen el inglés, pero es más o menos así. En un principio este holandés no se propuso ser un falsificador. En realidad quería ser reconocido como un artista legítimo, pero los críticos de arte despreciaron por completo su trabajo. Para demostrar su talento comenzó a imitar a algunos de los más grandes artistas del mundo. Consiguió replicar también los estilos para que los mejores expertos y críticos de arte no fueran capaces de darse cuenta de este engaño. En 1937 falsificó una obra llamada Los discípulos de Emaús, pero fue con tanta exactitud que incluso hay quienes dicen que superó la original. Muchos expertos de arte consideraron que la pintura es la mejor que había hecho el holandés. Sus falsificaciones entraban en el mercado del arte con precios muy grandes. Por culpa de estas mismas falsificaciones fue asociado con un general alemán. Y al acabar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Países Bajos lo arrestó, acusándolo de haber colaborado con los alemanes. Ante la posibilidad de ser juzgado como un traidor a la patria y condenado a muerte, el holandés confesó que él mismo había hecho la falsificación y para demostrarlo pues tuvo que falsificar un cuadro delante de la policía. Fue condenado a 1 año de prisión, aunque no llegó a cumplirlos, mis hermanos, porque murió antes de un paro cardíaco. Había ganado más de $600 millones en sus falsificaciones. En 1943, los Países Bajos compraron una falsificación llamado el lavapiés, que actualmente se encuentra en un museo de Ámsterdam. Es interesante el trabajo de este falsificador, pero queda una pregunta en el aire, mis hermanos. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió comprar una imitación o hacer una imitación cuando él sabía que era una falsificación? ¿De qué nos sirve imitar una vida cristiana cuando sabemos que todo es una mentira? Tal vez a los ojos de personas o de algún experto puedan pasar como legítimos, como verdaderos creyentes, pero a la mirada del que tiene ojos como llama de fuego es literalmente imposible. Y ese es el tema que Santiago quiere seguir reforzando. De nada les servirá a sus hermanos fingir ser creyentes en el día del Señor. De nada les servirá a los lectores, a sus lectores, fingir decir que amaban a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y que amaban a su prójimo como a sí mismo, sin una evidencia de esa congruencia, sin una evidencia de esa legitimidad. Así que, mis hermanos, el propósito del día de hoy es darnos cuenta de que nada nos sirve el aparentar una vida en piedad sin la evidencia que lo respalda. ¿De qué nos sirve?
Así que abran sus Biblias, mis hermanos, en la carta de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Dice así la hermosa palabra de Dios. Versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Asimismo, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Mis hermanos, antes de seguir con esta predicación o antes de entrar de lleno a la predicación, necesitamos poner este tiempo en manos de Dios. Inclinen su rostro, mis hermanos, por favor. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por tu inmensa misericordia. La misericordia que hoy nos permite darnos cuenta de lo afortunado que somos, Padre. Que has puesto en nosotros una fe verdadera. Que has puesto en nosotros las ganas de servirte, el anhelo, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que nos permitas, Padre, seguir aprendiendo de ti en esta mañana. Que seamos confrontados para darnos cuenta si nuestra fe realmente tiene obras que certifiquen que son obras verdaderas, o es nuestra fe la que está siendo engañada, Señor, la está siendo falsificada. Te pedimos, Padre, de tu Espíritu Santo para que nos muestre la verdad en nuestros corazones. Y te damos gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. En contexto de la carta de Santiago, mis hermanos, en los versículos anteriores, les estaba exhortando a sus hermanos a llevar una vida en un equilibrio entre lo que decían y lo que hacían. ¿Se acuerdan? Que fueran congruentes con su vida, que no tuvieran una vida fraudulenta. Así que Santiago quiere hacer pensar a sus hermanos en las consecuencias de esa vida clonada de piedad. Y es donde en el versículo 14 comienza diciendo, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede salvar esa fe? El autor comienza con dos preguntas retóricas que en este caso exigen una respuesta negativa. Si Santiago estuviera hoy en este púlpito, nos lo diría de la siguiente manera. De nada nos sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras. De ninguna manera ese tipo de fe puede salvarlos de la ira de Dios. Santiago tiene algo en su mente, y es que cada uno de sus hermanos entiendan que una fe que no se manifiesta por medio de obras es una fe clonada. El punto no es descalificar a nadie por nuestra forma de juzgarlos. El texto nos menciona que hay personas que dicen, pero que no han demostrado nada. La pregunta sigue en el aire, mis hermanos, ¿de qué nos sirve? Este tema es algo que el apóstol Pablo toca en la carta a los Romanos. Abran sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 25 y 26. Romanos 2, 25 y 26. Dice el apóstol, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como incircuncisión? Recordemos que los judíos tenían una distinción o confiaban mucho en esa distinción llamada la circuncisión.
pero era solamente un signo de pacto con Dios que había hecho con Abraham allá en el Génesis 17, ¿se acuerdan? Desgraciadamente, el pueblo judío tenía su confianza en esa circuncisión, pensando literalmente que esto los iba a proteger de la ira de Dios. En su contexto de los hermanos de Santiago, creían que Dios no podía estar enojado con ellos porque llevaban la marca de la circuncisión, que era una expresión visible de pertenencia a Él. Una y otra vez el Señor los llamaba al arrepentimiento. Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Eso se los dijo allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. O como en Jeremías 4:4. Circuncidaos para el Señor y quitar los prepucios de vuestro corazón, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Mi hermano, piensa lo siguiente. La verdadera fe, ¿en qué se manifiesta? No es en lo que se dice, sino en lo que se hace. La verdadera fe, ¿en qué se va a verificar? ¿En tu propia justicia y en tu forma de ver la Biblia? ¿O se verás en las acciones que van a descubrir la realidad de tu situación en tu alma y la relación que tienes con el Señor? Y es aquí donde existen muchas personas dejándose autoengañar, pensando que no necesitamos ninguna obra para vivir una vida que sea del agrado de Dios. Pero eso nunca ha sido enseñado por nuestro Señor Jesucristo, mucho menos por los apóstoles. En una iglesia que hoy, o en la iglesia de hoy, no ha cambiado mucho las cosas, mis hermanos. Siguen existiendo muchas personas que se han dejado engañar por la oración del yo pecador, que creen que porque hicieron una sola oración ya son salvos y su vida sigue exactamente igual, no ha cambiado. En muchas iglesias hay la decisión de pasar al frente y confesar a Cristo como su Señor y su Salvador, pero su vida sigue siendo exactamente igual. ¿De qué nos sirve? Hay quienes dicen que ya son bautizados y que con eso ya calmaron la ira de Dios. Hay creyentes que cada iglesia que pisan, en cada iglesia se tienen que bautizar porque ahora sí ya entendieron el Evangelio. Ahora sí ya tienen paz con Dios. ¿O qué me dicen de ya tengo membresía? Ya la ira de Dios ya no está sobre de mí. Mis hermanos, Pablo enseñó que no necesitamos obras para ganar la salvación. Eso ya lo estuvo leyendo mi hermano Jorge. Abran sus Biblias nuevamente en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 2, versículo 8 y 10. Es más, creo que varios de ustedes se la saben de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hasta aquí el apóstol Pablo está hablando de la obra de salvación que realizó el Señor Jesucristo para rescatarnos de una vida de pecado y que iba con rumbo al infierno. Pero en el versículo 10 sigue diciendo el apóstol Pablo: porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ahora, alguien podría decir: yo ya no entendí, mi hermano. Primero dice el texto que no es por obras y después dice que es para hacer obras. ¿Quién entiende al apóstol Pablo? Debemos de entender, mis hermanos, que la salvación es una obra de regeneración o de una nueva creación que solo Dios puede hacer
en su poder y en su misericordia. El término de nueva creación o de nuevo nacimiento no es una reparación de algo viejo o de un nacimiento de una persona ya grande, porque sería ilógico. ¿Recuerdan las palabras de Nicodemo allá con el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan? De la misma forma, un muerto espiritual no tiene la capacidad para conseguir vida por sí mismo. Es Dios el que debe de resucitarlo o vivificarlo para que él pueda tener vida. Cuando hablamos de un nuevo nacimiento en el ámbito terrenal, mis hermanos, el recién nacido no puede hacer nada para conseguir ese nacimiento. Él no puede pujar para que salga más rápido. De la misma forma, mis hermanos, no existe nada que el ser humano pueda hacer, ni para ser revivido o para nacer de nuevo, porque toda la obra depende completamente de Dios. Lo que el texto nos está diciendo es que una nueva criatura tiene una nueva naturaleza, una nueva vida que es eterna y que está operando por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien de alguna forma hemos tomado la vida que está en Él. A consecuencia de esa vida nueva que existe en el creyente, tenemos una nueva manifestación de un obrar de forma diferente a como antes nos comportábamos. Hemos entendido, el Evangelio nos ha iluminado, nuestro entendimiento ha sido renovado. Si no, mis hermanos, pues no puedes tener una vida nueva, porque no se ha despojado la antigua naturaleza y sigues muerto en tus delitos y pecados. Hoy debemos de entender que esa obra de gracia y de misericordia que ha hecho el Señor Jesucristo y que cada uno de nosotros que se dice creyente, dota a cada uno de nosotros como sus nuevos hijos para que se manifieste la condición de vida nueva por el nacimiento hoy de obras, porque no existe otra forma, mis hermanos, de manifestar un nuevo nacimiento. Pablo va a ser muy enfático en estos dos versículos. La finalidad de que Dios nos haya otorgado un nuevo nacimiento, mis hermanos, o haber tenido una nueva creación en Cristo, es para que hagamos buenas obras. Como ejemplo tenemos a los 12 apóstoles, que solo bastó un sígueme para que ellos fueran transformados e hicieran de su vida un continuo obrar para la gloria de Dios, inclusive hasta el momento de su muerte. Mis hermanos, esta es la finalidad que tiene Dios con nosotros. Que mediante el nuevo nacimiento cada uno de nosotros esté en una relación personal con Cristo. Y este caminar va a producir en nosotros buenas obras. Esta seguridad de haber sido regenerados, de haber sido hechos, nacidos de nuevo, nos va a dar una seguridad de seguir haciendo buenas obras. Que no es otra cosa, mis hermanos, de una forma visible de manifestar la santidad del llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Porque Jesucristo nos ha dado ejemplo de santidad. Así que, mis hermanos, regresemos a la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede salvarle esa fe? Como ya lo aclaramos, mis hermanos, es un no, imposible. Pero debemos de ser muy enfáticos y muy cuidadosos al irnos al otro extremo, al extremo del legalismo. Es decir, Cristo más mis obras, soy santo. Cristo más mis obras, soy salvo. Debemos de ser cuidadosos en la obra de salvación del ser humano. La obra completa es de Cristo, es de Dios.
El ser humano no es participante, es un espectador. Dime tú en qué participaste para tu salvación. Nada. Santiago no está rechazando la fe para sustituirla por obras, tampoco malentendamos el texto, sino que estas obras son la evidencia de la fe que nos ha salvado. El texto está haciendo evidente la mentira que hay alguien que se dice ser creyente y las obras están ausentes. Tal vez esta persona está queriendo engañar a otra persona diciendo que no necesitamos mostrar obra alguna, no necesitamos mostrar nuestras vidas que están siendo transformadas y arrepentidas. Sigue así. ¿Ya creíste en Cristo? Sí, sigue así, vas por buen camino. Hermano, no. Pablo enseña que el creyente no se salva por las obras que ha realizado, eso ya lo aclaramos. Pero esa salvación opera para hacer obras, porque estas obras van a poner de manifiesto la veracidad de su fe, sin la cual no hay justificación. Él dijo, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. De la misma forma, Santiago no está rechazando la fe para sustituirla por obras, sino que es la evidencia de la fe. Los dos coinciden plenamente, tanto Santiago como el apóstol Pablo. No solo fue el apóstol Pablo que defiende la evidencia en la vida del creyente, porque ya lo vimos. No solo es Santiago que nos está solicitando que esas obras sean el reflejo de la salvación. También el apóstol Pablo lo deja muy establecido en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21. Abran sus Biblias, mis hermanos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice el apóstol Pedro, porque para este propósito habéis sido llamados, pues Cristo también sufrió por vosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Ahora, mis hermanos, pensemos en lo siguiente. Dios hace que se establezca un corazón dispuesto para obrar. ¿Estamos de acuerdo? Con el único propósito de que el creyente pueda mostrar en su vida la realidad de que Cristo puede despojarnos de ese viejo hombre. Es solo Cristo quien nos va a dar una evidencia en nuestro corazón que ya no somos aquellas personas que en continuo éramos hijos de Dios y que hacíamos todo para hacer enojar a Dios. En ese momento teníamos una vida contraria a la voluntad divina y que abiertamente estábamos en contra de Dios y que íbamos camino ¿hacia dónde? Hacia el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, mis hermanos, del viejo hombre que hacía obras de maldad y en el cual estaban muertos o estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, solo por la voluntad de Dios fue hecha una nueva creación de Dios en nosotros, para resaltar la gracia de Dios, en la cual ahora puede vestirse en esa divinidad y poderse renovar a la forma de la imagen de nuestro Señor Jesucristo, por obra de Dios. Según Colosenses 3, versículos 9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, ya lo hemos desechado, y os habéis vestido del nuevo hombre. Dios nos ha dado un nuevo ropaje, nos ha dado nuevas ropas, en el cual nos vamos renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó.
Cuando Pablo, mis hermanos, está hablando de revestirse de un nuevo hombre, su significado nos lleva a una progresión. Es decir, estar vestido o vestido de Cristo es una forma de expresar una unión eterna con Él, pero en forma continua y permanente. El texto no nos dice que podemos salirnos y entrar. Hoy sí, mañana no. Hoy sí me gustó esto, mañana digo que no. Es la acción, mis hermanos, del Espíritu Santo que nos va a despojar de ese viejo pensamiento y que nos va a hacer visible la obra que hay en nosotros. De tal forma que cuando tú llegues a tu casa, a tu trabajo, digan, algo hiciste, eres diferente a como estabas antes. Se ve. No es que lo digas, tus obras delatan delante de Dios quién eres. De tal forma, mis hermanos, que nuestra nueva posición nos permite y capacita para cubrir la misión del testimonio al que hemos sido llamados ante el mundo, ante la iglesia, ante la familia y primordialmente, mis hermanos, ante Dios. Así que ninguna persona que dice ser revestida de Cristo puede mantenerse con esos harapos de su vida pasada. No puede, mis hermanos. Quiero que quede lo más claro posible, mis hermanos. El punto que Santiago quiere mostrar en estos versículos no es el legalismo de cumplimiento de obras. Santiago quiere que sus hermanos tengan una verdadera unión con Cristo, que es realizada por la gracia de Dios mediante la fe. Nada más. Pero esta unión o comunión nunca va a ser verdadera si no es posible manifestarla por medio de una fe dinámica, una fe constante, una fe que en todo momento demuestre quién eres. Otra vez, mis hermanos, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de ganas, de lucha, de batalla. ¿Quién no pecó en esta semana? Nadie. Pero ¿en quién de nosotros hubo una lucha por dejar de hacerlo? Pienso que en todos. El pastor dice que hasta él. Pienso que en todos, mis hermanos. Porque ya hemos sido revestidos con nuevas vestiduras. Nuestras vestiduras representan santidad, son blancas. Y cuando tú llegas a probar un encacahuatado y se te mancha, te da un coraje. De la misma forma es tu santidad. Cometiste un pecado, presenta lucha. Desgárrate en seguir que tus ropas sean lo más blanca posible. Esa es la lucha, mis hermanos. Esas son las obras de las cuales está hablando Santiago. De tal forma que Santiago les va a enseñar cómo se conduce esa fe, que debe de ser activa y no pasiva. Versículo 15 de la carta de Santiago, capítulo 2. Si un verdadero hermano o hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, eso es lo que dice el versículo 15, ¿no es cierto? Pero analicemos que como en versículos anteriores, mis hermanos, Santiago le lleva a una reflexión mediante una ilustración en una situación hipotética, para que sus oyentes pudieran darse cuenta de la calidad de su fe. El cuadro que Santiago les reproduce en la mente es de un hermano o de una hermana que se encuentra en una situación de pobreza extrema. El texto describe a un hermano que no solo posee, más bien que no tiene, sino es que no posee lo necesario para cubrirse ni siquiera del frío. Seguramente esta persona no es un indigente, no se estén imaginando a un indigente porque le llama hermano. Esto quiere decir que es un miembro de esa iglesia, que es un asistente regular.
El autor quiere hacer una imagen en la mente de la iglesia que les avergüence. Tal vez, mis hermanos, tal vez es el mismo pobre que había entrado en versículos anteriores, ¿lo recuerdan? Tal vez se había quedado con ellos porque no tenía a dónde ir, es una posibilidad. Lo que sí es seguro es que esta persona en esas condiciones es una vergüenza para los que se dicen amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y que aman a su prójimo como a sí mismo. Es una vergüenza, mis hermanos. Tal vez ese era el punto en el que Santiago quiere llevarlos. Muy posible quería que los que se dicen ser creyentes se dieran cuenta de la falsedad de su fe. Porque uno de los mandamientos que establece la ley para el pueblo de Israel fue el cuidado de sus hermanos y con mayor necesidad. Eso lo podemos recordar allá en Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 y 8. Abran sus Biblias, mis hermanos. Deuteronomio 15, versículos 7 y 8. Versículo 7 dice, si hay un menesteroso contigo, es decir, un necesitado, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquier de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que ¿qué? Le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Pero más adelante, el mismo capítulo, versículo 15, dice, en el versículo 15, versículo 11, dice, porque nunca faltaban o faltarán los pobres en tu tierra. Por eso te ordenó diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano y al necesitado y al pobre en tu tierra. Era evidente, mis hermanos, que el pueblo de Israel debía de tener una estrecha relación con la misericordia. Debía de estar conectado con la misericordia de Dios que le había mostrado a ellos. Esa relación es entre la piedad y las acciones de ayuda a sus hermanos más necesitados. Y mayormente si eran esos, si eran hermanos. Pero muy seguramente Santiago estaba observando que a sus hermanos les costaba batallar o les estaba costando batallar con este tema. Y era por la situación que presentaban algunos de ellos. Se habían centrado ya en sus propias necesidades y dejaron de mostrar, de reflejar la misericordia de Dios. Analiza lo siguiente, mi hermano. La iglesia verdadera de Cristo tiene el propósito de glorificar su nombre. ¿Por medio del dicho? ¿Por medio de hablar? No, mis hermanos, por medio de una verdadera ¿qué? Fe. El cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad de sustentar todas sus partes. ¿Por medio de mentiras? ¿Por medio de deseos? No, mis hermanos, por medio de amor y de piedad. El no hacerlo así, mis hermanos, el no cumplir este propósito tendrá como consecuencias, o pudiera tener como consecuencias, mis hermanos, ser llamado sinagoga de Satanás. Según Apocalipsis 3, versículo 9. Abran sus Biblias, mis hermanos. Apocalipsis 3, versículo 9. Fíjense cómo dice el texto. Versículo 9. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga ¿de quién? Que se dicen ser judíos, ¿pero qué? Pero que no lo son. Que se están engañando a sí mismos. Que no han mostrado una evidencia que realmente son judíos. Que es el pueblo llamado por Dios. Que no hay una evidencia en sus vidas que demuestre que el amor de Dios está siendo reflejado en sus vidas. Sino que mienten.
He ahí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Esos versículos ya los analizamos. Santiago no está dispuesto a que en su congregación exista esta misma conducta. Ya se los había dicho versículos anteriores, en el versículo 22 del capítulo 1. Ser hacedores de la palabra y no solamente, ¿qué? Oidores que se engañan ¿a qué? A sí mismos. Pero el mismo Santiago quiere llevar a la confrontación. Si realmente existe fe en ellos, debe de ser demostrada por una expresión externa. Y esto es a través de las obras que glorifiquen a Dios. Obras de santidad, obras de amor, obras de perdón, obras de misericordia, obras de gracia, obras de perdón. Ahora, analicemos, mis hermanos, en el mismo contexto, el final de la ilustración de Santiago, versículo 16. Y uno de vosotros les dice: ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? La conclusión, mis hermanos, es obvia. La fe sin obras no es verdadera fe. ¿De qué sirve? De la misma forma, la vida piadosa no solo son buenos deseos. Los deseos hacia un hermano en necesidad no es suficiente. Son mera y pura hipocresía. Y lejos de aliviarles, les produce un dolor muy fuerte en su corazón, mis hermanos. Porque la fe, mis hermanos, que muestra salvación, es depositada por nuestro Salvador. Y este mismo Salvador que nos deposita la fe para conducirnos en esa vida de santificación y el reconocimiento de Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Y nos llevará a una vida semejante a la de Él, especialmente en lo que se refiere a Dios y al amor a su prójimo. Nuestro Salvador, mis hermanos, no solo nos dijo que nos amaba, nos lo demostró en la cruz de Cristo. Nuestro Señor Jesús no solo dijo que nos cuidaría todos los días de nuestra vida, no solo fue un deseo, fue una realidad y lo ha demostrado dejándonos al Espíritu Santo como nuestro ayudador, como nuestro consolador. Nuestro Dios no solo dijo que nos tomaría como hijos suyos, sino que nos ha provisto de una herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros. En el contexto judío, el desearle a alguien paz, a alguien decirle shalom, era un saludo habitual para una persona. Pero en la ilustración que está haciendo Santiago parece grotesca, parece burlona. ¿Quién puede tener tranquilidad cuando no tiene ni el más mínimo sustento? ¿Quién puede tener seguridad cuando no puede ni cubrirse del frío? Existe un problema y muy grave, mis hermanos, y es la contestación: id en paz y calentarnos y saciarlo. La estructura gramatical, mis hermanos, de los dos verbos tiene la idea de hacerlos por sí solo. O sea, que una mejor traducción sería: que tengas un buen día lleno de paz y de armonía. Abrígate mucho, aliméntate en abundancia. Cuando el pobre no tiene ni un harapo para cubrirse del frío y no ha comido no sé en cuántos días. ¿Te das cuenta de los buenos deseos del que se dice creyente? Solo va a demostrar la maldad que hay en él. En sus deseos le pedía que comiera hasta saciarse y que se cubriera muy bien del frío, porque pues, en Jerusalén hace un frío espantoso. Pero este pobre no tenía la forma de conseguirlo por sus propios méritos, mis hermanos.
Y que quede claro, mis hermanos, no era porque fuera flojo o que quisiera abusar de sus hermanos. Estaba en una persecución, estaban en una diáspora, habían sido expulsados de su casa, de su trabajo, no tenían que comer. Por lo que, o los que se dicen hermanos, no le dieron ni alimento ni ropa. ¿Para qué les servía esa fe? Los hermanos que se encuentran con alguna necesidad, demanda que estemos al cuidado de ellos, mis hermanos. Solo una palabra de bendición por sí no es una obra de misericordia, es hipocresía. La creencia de salvación, pero sin el despojo de nuestra vieja naturaleza, solo producirá una fe muerta. Que en tu corazón se quede la siguiente frase: las acciones en nuestra vida van a demostrar quiénes somos realmente. Las acciones en nuestra vida van a demostrar quién somos realmente. La falta de perdón demostrará que no hemos probado el perdón de Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros. Pero si no perdonas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. No que sea un condicionante, es que hay evidencia de que no has entendido el Evangelio. Porque la primera obra que Dios ha puesto en nosotros es el entendimiento, que nos ha perdonado por la mala vida que teníamos antes. La falta de amor demostrará cuánto vacío existe en tu corazón o no en nuestro corazón. Lo dejas claro cuando dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto: y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¡oh, qué gran obra! Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho, de nada sirve. ¿De qué nos sirve, mis hermanos, una fe así? Regresemos una vez más a la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Versículo 17 dice: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La conclusión de Santiago es clara: si no existe una vida sin ningún amor o algún afecto por el bienestar de los hermanos, no es una fe dinámica. Santiago va a concluir de esta manera, o va a concluir que la fe está muerta en sí misma. Pero queda una pregunta, mis hermanos, por responder. ¿Por qué es tan importante esta fe para Santiago? Debemos de iniciar por el significado de la palabra fe, que en el original es pistos y significa confiado, pero en la raíz tiene un significado de obediente. Pero también se ocupa, mis hermanos, para calificar a una persona fiel o que es confiable. Y es aquí donde encontramos la importancia de la fe para Santiago, porque resulta que la fe es obedecer. Si había algo que el apóstol Pablo presumía a los creyentes en las iglesias en Roma, era su fe. Abran sus Biblias, mis hermanos, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 8. Dice el versículo 8 de la carta a los Romanos, capítulo 1. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. La gratitud de Pablo consistía en la solidez de la fe de los creyentes y que hizo notoria en todo el mundo, mis hermanos, porque se manifestaba en las obras que glorificaban a Dios, es decir,
obedecían por completo al Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Tan sencillo. Más adelante en la misma carta lo explica el apóstol, capítulo 16, versículo 19. Porque la noticia de vuestra, ¿qué? Obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. No se diga, mis hermanos, de la iglesia en Tesalónica, que su fe era notoria en Macedonia y en Acaya, sino que también en todas partes, porque obedecían a Dios. Ya se había divulgado la obediencia a Dios, ya se habían apartado de la idolatría y habían decidido servir al Dios vivo y verdadero. Mis hermanos, no se diga de la iglesia cristiana Sola Gracia, que su obediencia al Evangelio es notoria. Eran ejemplo de obediencia. Corrían al culto para la adoración a las 8 de la mañana. Aquí están presentes. ¿Y el amén? Amén. Esta iglesia, la iglesia cristiana Sola Gracia, hacía sesiones de oración hermosas, porque todos los integrantes entendían el poder de la oración. ¿Sin amén? Y del evangelismo ni hablamos, mis hermanos. Todos los domingos la iglesia se llenaba de incrédulos porque veían el cambio tan radical que en cada uno de sus miembros se manifestaba allá afuera. ¿Te das cuenta de que regularmente cuando se habla de la fe va acompañada de la obediencia? Fe y obediencia. Pero también mencionamos que la palabra pistos tiene un significado en confianza. ¿Confianza en qué? En Dios, en un Dios vivo y verdadero, en el único que es digno poner toda nuestra confianza. Y es ahora donde toman más sentido las palabras del autor de la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 6. Sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario, es indispensable, es de primera mano que el que se acerque a Dios crea que Él existe, que Él es verdadero, que sus promesas son eternas y que es remunerador de que lo busquemos. No podemos dudar de la fidelidad de Dios porque lo estaríamos haciendo mentirosos. Nuestra confianza, mis hermanos, en Él debe de ser completamente plena. Cuando dudamos de Dios es porque nos falta fe. Las características que debe de llevar nuestra fe es obediencia y con plena confianza. Obediencia con plena confianza son las características que debemos de demostrar en nuestra fe. Porque nos conducirá a una santificación práctica y a una dependencia de su señorío. Y ese tipo de fe es la que le agrada a nuestro Dios. Samuel Pérez Millos dice, y cito: muchas veces los creyentes son capaces de definir la fe, pero son incapaces de vivir la fe. Lo que le agrada a Dios no son conocimientos intelectuales, sino una vivienda o una vivencia consistente en una vida que demuestra continuamente que vive a Jesucristo en una dinámica de la fe, haciendo que el Señor sea la razón absoluta de la vida, de su fe. Fin de la cita. Si no podemos demostrar obediencia y confianza plena en Dios, no tenemos lugar con Él. Porque la fe es la piedra angular del cristianismo. Porque todo se va a resumir a la fe, mis hermanos. Creemos que la Biblia es la palabra exhalada de Dios, ¿no es cierto? Pero es por fe. Si no hay fe, ¿cómo vas a creer en las promesas que Dios te ha dado? En las promesas de una regeneración, de una santificación, de un perdón de pecado. ¿Creemos que la vida eterna? Sí, pero es por fe.
Creemos que nuestro Señor Jesucristo volverá por nosotros, amén, pero es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si buscamos una definición de la fe en la Biblia, no la vas a encontrar, mi hermano, no la busques. Lo que sí encontrarás es la afirmación de lo que la fe es. Hebreos 11:1 afirma lo siguiente. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta afirmación va a conectar a la fe con la seguridad de las cosas que se esperan. En el Antiguo Testamento, todos los hombres de fe pusieron sus vidas en manos de Dios, con absoluta certeza de lo que Él decía se haría a pesar de lo que ellos mismos podían ver o captar o entender. Aunque muchos de ellos venían de un contexto totalmente pagano, decidieron poner su confianza en Dios con una obediencia total y plena confianza en Dios, a pesar de que el Espíritu Santo no moraba en ellos de forma permanente como hoy lo hacemos o como hoy lo tenemos nosotros. Muchas veces, mis hermanos, nos comparamos con escritores o más bien con personajes del Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos algo que ellos no tenían. Nosotros tenemos la consumación de la cruz, tenemos el Espíritu Santo de forma permanente. Entonces debería de ser un antecedente para nosotros. Si ellos pudieron dar clase de una fe que agradó a Dios, nosotros, ¿por qué no? ¿No se supone que el Espíritu Santo mora en ti? ¿No se supone que Dios te ha perdonado de tus pecados y que esa alegría debe de estar manifiesta en tu vida? Las promesas por lo general apuntaban a un cumplimiento en el futuro, pero con la confianza en Dios les permitía vivir confiados y en paz. Y debemos de aclarar que nuestra fe no debe de ser el deseo de un corazón corrupto y optimista. Esta no es la clase de fe que está diciendo el texto. Pensamos en que Dios el día de mañana, o no podemos pensar que Dios en el día de mañana, de forma inmediata, nos va a arreglar cualquier problema que tenemos. Si no has demostrado fe, no has demostrado arrepentimiento, no has demostrado perdón, ¿qué exigimos? Esa fe debe de tener una base en la fidelidad de Dios, una certeza verdadera y absoluta. Certeza y verdad absoluta. A pesar, mis hermanos, de lo que hoy podemos ver. La diferencia entre una fe verdadera y una fe falsa son evidentes. La fe falsa dice confiar en Dios, pero confía en lo que ella ve. La fe verdadera confía en el poder de Dios y no en las circunstancias. La fe falsa dice poner su amor en Dios, pero solo son obras llenas de hipocresía. La fe verdadera ama la obra de salvación que Dios ha realizado en su vida y no en el mérito de alguien más. La fe falsa dice haber encontrado el perdón, pero sus deseos están llenos de amargura. La fe verdadera ha encontrado el perdón en la cruz de Cristo, a pesar de haberse encontrado indigno de ese perdón. La fe falsa, mis hermanos, nos puede mentir. La fe verdadera no miente. Creo que ahora sí, mis hermanos, podemos contestar la pregunta: ¿por qué era tan importante la fe para Santiago?
Porque una vez que encontremos el verdadero significado de nuestra fe, podemos estar seguros que no seremos engañados con una fe falsa. No vendrá un falso maestro a decirnos que la fe es llegar regularmente a la iglesia, dar tus diezmos, ofrendas o siembras y que estás bien delante de Dios. Porque sabes que en tu corazón eso no es fe. No vendrá un falso hermano a convencerte de que una falsa acusación es motivo de abandonar la iglesia. No vendrá, mis hermanos, un lobo rapaz a desviarte del camino hacia Dios con promesas de bienestar. Mis hermanos, en conclusión, el punto importante de esta predicación no es poner en duda que la fe es la base de la salvación. Ese no ha sido el motivo de esta predicación. Debemos de ser sinceros dentro de nosotros mismos y descubrir qué tipo de fe digo que tengo, qué tipo de fe profeso. Debemos de descubrir la calidad de esa fe que decimos tener. Debemos de meditar entre las ordenanzas que Dios nos ha dado y las obras que yo hago. De esta forma, mis hermanos, tendremos un verdadero equilibrio entre el valor de una fe acompañada solo de palabras o una fe acompañada de obras que tengan el propósito de glorificar a nuestro Dios. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor y Dios, gracias, Padre, nuevamente que tu palabra, Padre, se ha glorificado a sí misma. Nos ha permitido, ser confrontados, pero también ser animados, Padre. Si hay algo que no estoy haciendo bien, te pido, Padre, que me des, de tu Espíritu Santo para comprenderlo, de la sabiduría que existe en tu palabra, Padre, para que pueda seguir cambiando, que pueda seguir haciendo obras que te glorifiquen, viviendo una vida en santidad, viviendo una vida que te glorifique a ti. Ayúdanos, Padre, a que este día y esta semana, Padre, en nuestro corazón no haya otra cosa que solo hacer tu voluntad. Hacer las obras, Padre, por las cuales moriste en la cruz. Esa obra de santidad, de santificación en cada uno de nosotros para demostrar que realmente somos hijos de Dios. Y Padre, si hay alguno de mis hermanos que tiene dudas, Padre, te pido que seas con él. Que lo lleves a través de tu palabra, que le muestres realmente, Padre, si hay algo que cambiar. Que el arrepentimiento, Padre, sea algo que esté a nuestra mano. Que nuestras obras que dan evidencia de que no somos hijos de Dios, nos muestren, Padre, esa calidad de fe y que nos ayuden, Padre, a estar bien delante de ti. Te doy gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén.